Hola, ¿qué tal amigos? Me dicen Jason Diablo y en los próximos minutos les voy a hablar de una problemática que estamos sufriendo o que estamos viviendo los ciudadanos afroamericanos, no solamente en este país, Colombia, sino en todas las regiones del mundo. Y vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla y es ¿dónde estaba Dios? Cuestiona lo siguiente o analiza lo siguiente, Afro. ¿Tú crees que si en un determinado momento de la historia, como sucedió en África, son exiliadas o son sustraídas de un continente más de 150 millones de personas, si Dios existiera, no se enteraría de ello? Pues sí, entonces la pregunta es, cuando salieron más de 150 millones de personas del continente africano, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde ha estado Dios en los últimos 500 años? Entonces, yo solamente te voy a exhortar para que te liberes del Dios europeo. El mismo Dios que te castiga. Porque ese Dios te castiga por practicar, por ejemplo, el vudú, que fue lo que ocurrió en Haití. La iglesia se pronunció acerca de ese hecho y dijo que como el vudú era una religión satánica, entonces la isla había sufrido un castigo de Dios, que fue donde murieron más de 100,000 personas. Entonces, hago la pregunta, ¿por qué Dios castigó a Haití y Dios no castigó con un terremoto a la Alemania nazi? ¿Por qué en Somalia las personas mueren de hambre y mueren de sed y Dios no hace nada? Te lo voy a responder, porque es el Dios europeo. Si el Dios europeo existe, tú no le importas. Tú en tu condición de afro no le importas. Mira lo que dijeron los sacerdotes cuando el desastre o la catástrofe que lamentablemente tuvimos en Haití. Pero ¿no te dijeron que el vudú es una de las religiones más antiguas de África? Y que el vudú es más antiguo aún que el cristianismo. Que cuando ya los africanos fueron sacados y vinimos hasta estos lugares, el vudú adoptó algunas figuras, algunas imágenes que eran propiamente del cristianismo o del catolicismo como tal. Y entonces ahora tienen el descaro de decir que es satánico cuando en tiempos anteriores, mira, eso es lo que nos está pasando, que no hemos recuperado nuestra memoria histórica. Nosotros hemos tenido muy poca memoria. En tiempos anteriores, el Papa, que es la principal voz de Dios en la tierra, de Dios, y digo Dios entre comillas porque yo personalmente no creo que el Dios europeo exista, bendecía a los italianos que se iban de safari a África, iban a matar etíopes. Y entonces los bendecía para que le fuera bien en su cacería. Dime una cosa, cuando nuestros hermanos venían en los barcos negreros en las situaciones más precarias, jamás vistas por el hombre, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ese Salvador que nos han vendido, de cabello lacio y de ojos verdes, o son grises y está envuelto en las más finas telas, en las más finas sedas? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está ese Dios para el hombre negro, me pregunto? ¿Qué es lo que pasa? Si comenzamos, y principalmente esto que voy a decir, va dirigido hacia mis coterráneos del Chocó, hacia las personas de Quibdó, que lamentablemente les digo una cosa, chocuanos, me siento muy triste al ver que en el Chocó, donde nosotros somos mayoría, no tenemos el control del territorio, y además de que no tenemos el control del territorio, sí perdimos claramente la memoria histórica, porque en el Chocó son los paisas, nuestros negreros ahora. Nuestros amos están siendo en el Chocó los paisas. Los paisas son dueños del comercio. Entonces nosotros llegamos y de cierta forma idolatramos al hombre paisa, o al paisa en este caso, cuando el paisa fue quien nos llevó la droga, cuando el paisa nos llevó prostitución, cuando el paisa nos llevó violencia, cuando en Quibdó y en los cascos urbanos de los distintos municipios del departamento del Chocó se está viendo la violencia que nunca antes se había visto, porque esa capacidad para violentar no está en nuestro ser. No está en nuestro ser, porque el africano siempre se ha caracterizado o se caracterizó desde nuestros ancestros como una persona
que vivía en comunión con la naturaleza, una persona más espiritual que otra cosa. Entonces, siento tristeza y siento profunda tristeza y profundo dolor cuando noto que mis niños hoy en día en el departamento del Chocó están ciegos, no saben nada de nuestra memoria histórica, no se les da cátedra afrocolombiana, no les enseñamos nada de nuestros próceres, pero sí les enseñamos, por ejemplo, quién fue Simón Bolívar, el libertador, el hombre que liberó a la Nueva Granada, lo que ahora se conoce como Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, del yugo español. Pero entonces te hago la pregunta, ¿por qué el año pasado, y me refiero al año 2011, durante el bicentenario, por qué mientras el resto de los criollos y los mestizos que hay en estas tierras cumplían 200 años de emancipación, nosotros solamente celebrábamos un aproximado de 149 años, 151 años de libertad? Yo te voy a decir por qué. Porque el negro luchó hombro a hombro, el negro construyó las murallas de Cartagena, el negro derramó su sangre por una susodicha libertad. ¿Y qué hizo Simón Bolívar? Del prócer que nos enseñan hoy en día y en el Chocó el 20 de julio los colegios marchando, dijo, bueno, ya echamos a los españoles, ahora ¿quién va a construir el país? Tengamos a estos negros 50 años más que construyan el país y después de eso seguimos otros 150 años segregándolos, sigamos discriminándolos. Cuando en las principales ciudades del país, por ejemplo, un ejemplo, me encuentro aquí en Bogotá, se segrega, por ejemplo, cosas tan sencillas como la entrada a las discotecas. Por cada 10 personas mestizas, debe haber más o menos 1 o 2 personas negras, que ellos dicen de color, y eso es más o menos para nivelar. Pero ¿por qué de color? Si nosotros, un negro tú lo pones en la cima del monte Everest y es negro, tú lo pones en lo más profundo del desierto del Sahara y es negro, tú mandas a un negro al espacio y sigue siendo negro, mientras que tú tomas al blanco y lo subes a la misma montaña y el blanco se te pone rojo, lo llevas allá al desierto y se pone más rojo, si el blanco se asusta y se pone verde. Entonces tú piensa y analiza acerca de lo que te estoy diciendo y espera próximamente en mi red social todas las semanas una conferencia como esta. Y una cosa, hermanos, para que no olvidemos la memoria histórica, África, never forget your roots, nunca olvides tus raíces. Que tengas buen día, paz, hermano.